siempre, en cualquier novela, es fundamental, vital, el inicio de la narración. Pero eso primero que todo, casi que te cuenta toda la novela, no importa. En el cine uno no quiere saber cómo termina, seguramente. En los libros tampoco uno necesariamente quiere saber cómo termina, pero si te lo cuentan, no importa porque es el tratamiento con el que se va a desarrollar la historia lo realmente vital. Y aquí tenemos un gran ejemplo de cómo comenzar una narración. Dejé de escribir, dejé de escribir cuando él se fue y me dediqué a vivir. Han pasado 32 años desde aquel día en que destruí hasta la más mínima huella de su existencia. Así comenzó nuestro olvido. Trudy Jordan nos acompaña hoy, ella es colombo-mexicana y es un placer que nos acompañe en el programa. Trudy, buenas noches, bienvenida. Hola Andrés, qué rico estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Trudy, escúchame si pronuncio mal el apellido, ¿es Jordan o Jordan? No, es Jordan. Jordan. Ujú. Bien, bien, entonces ya, que lo recordemos, ¿no? A mí, es que es muy sonoro el apellido, ¿no? Muy Sí, sonoro. Trudy Jordan. Es que además tengo que lo pueden también ver un poco en la novela, quien lo va, se anime a leerla. Tengo una mezcla de razas increíble y ahora pues terminé en México. Bueno, Alemana, inglesa, colombiana, española, pues yo creo que como muchas personas en el mundo, solo que a veces no son tan obvias. me encantó lo que usted estudió, tanto el ¿Restauración? pregrado como la maestría, una maravilla. Además que eso yo creo que le da una estructura para armar también historias increíble. Pues mira qué interesante eso que me dices porque las personas preguntan, ¿qué te ha servido tu carrera? Y yo creo que no solamente lo que estás diciendo, que es real, la estructura, sino todo lo que tiene que ver con el ritmo, con las texturas, con los colores, con la capacidad de entender los espacios, porque tú sabes que las novelas se desarrollan en espacios y los personajes tienen que ser coherentes, como lo es la arquitectura, si no se cae. Y una novela es un poco lo mismo, si no es coherente y si no está bien armada, se te cae en algún momento dado o porque no está bien armado los cimientos o porque este otro detalle se sale de contexto. Y eso mismo pasa en la arquitectura. Entonces, digamos que fue una linda experiencia que nunca me imaginé que me serviría tanto haber estudiado arquitectura y restauración aún más, porque además la restauración me dio un contexto histórico que hoy en día adoro, yo adoro la historia y también me ayudó a construir esta historia. Y bueno, nos vamos a ir hacia atrás, nos vamos a ir a la visita de un papa a Colombia. Bueno, hay una narración realmente extraordinaria. Y la novela tiene un nombre hermoso, ¿no? Así comenzó nuestro olvido. Doloroso, triste, pero hermoso. Así comenzó nuestro olvido. Trudy, usted viene a escribir cuentos, eso es lo que usted ha hecho en la literatura. ¿Esta es su primera novela? Sí, es mi primera novela. Tenía como mucho miedo de meterme al mundo de la novela porque yo no soy una persona que fue criada como tú lo viste ahí. Yo soy arquitecta. Yo no tuve una experiencia de estudiar filosofía y letras o de estudiar nada que tuviera que ver con periodismo, pero lo que sí soy es una gran lectora. Entonces, cuando tú eres gran lector, tienes como la capacidad de aprender a escribir oyendo y leyendo de los buenos. Entonces es muy interesante porque empecé con los cuentos y un día dije, no, yo tengo que lanzarme a escribir una novela. Me demoré mucho tiempo por muchos miedos. Te digo, estoy muy vieja, soy una mujer adulta, yo no tengo esta formación literaria, hay 5.000 personas compitiendo en este mundo. Hasta que dije, bueno, ¿y qué importa? Entonces fue un acto de valentía y aquí estoy. Maravilloso. Hoy un escritor, Miguel Torres, me decía, o sea, una editorial, están todos los libros ahí, todos los libros, ni siquiera recomendado te publican. Esto es una No, es locura. terrible. Es terrible. Mira, eso que estás diciendo es de un doloroso, porque me atrevo a decirlo, pues sin generalizar,
y es que se ha vuelto que la literatura tiene que ser comercial, como digo yo, de punto y seguido, como las redes, ¿no? O sea, si tú no escribes a punto y seguido, entonces eso no funciona porque no es rápido y entonces nadie lo va a leer y tiene que ser comercial y tiene que pensar en ventas, que yo entiendo, las editoriales necesitan ganar dinero y todo el mundo, pero se están perdiendo tantas historias tan lindas por un tema de comercialización fácil que da un poco de pesar. La verdad, me costó mucho trabajo estar aquí donde estoy y poder publicar. No sabes lo que estudié, porque además yo no venía de este mundo, nunca había estado en este mundo. No sabes lo que estudié de cómo presentar una sinopsis, de cómo se acercaba uno a las editoriales, qué tenía que escribir. Todo el mundo te rechaza, todo el mundo te dice, no, eso es imposible publicar. Es un mundo muy duro porque te echan como mucha sal de no, esto es imposible, no se puede, si no te conocen nadie va a lograrlo. Y pues esto es como tema de toda otra entrevista, pero aquí estoy, lo logré con mucho esfuerzo, pero estudié mucho, o sea, no fue, como digo yo, la suerte no existe. Yo tengo un dicho que me encanta, que oí una vez en una película turca, de hecho, que decía, es que la suerte no existe, es que a Dios le gusta el esfuerzo. O sea, la suerte viene de esforzarse y estar metido y entender, googleé todo lo que pude googlear para entender cómo funciona el mundo y aquí estoy. No, no es nada complejo y bueno, dicen por ahí que lo mejor son como los talleres, reunirse entre tres, cuatro, leerse y desarrollar allí la historia y que alguien le diga aquí vas bien, aquí no y eso ayuda mucho, pero obviamente yo no le voy a decir a usted cómo hacer un libro porque usted sí lo tiene, ya ha escrito también el libro de cuentos y antes de adentrarnos en Así comenzó nuestro olvido, Trudy, yo quiero que nos hable también de ese esfuerzo que le significó pasar del cuento a la novela. Creo que muchas veces lo hemos dicho acá, que mientras el cuento son 100 metros, en la novela hay un maratón, o también está, lo hacemos con el boxeo, ¿no? O el cuento se gana por knockout y la novela se gana por puntos. Eh, lo más importante en el cuento es la historia, lo más importante en la novela son los personajes. Pero todo eso es en teoría. Cualquier cosa va a cambiar cuando se enfrente a la hoja en blanco y lo que tenga que publicar. Pero quiero saber esa historia. ¿Cómo fue? De los cuentos a la novela. ¿Fue muy difícil? ¿Cambió mucho? ¿O ya en los cuentos se veía que la novela se tenía que hacer? No, fíjate que eran dos líneas completamente diferentes y acabas de decir algo muy interesante. Yo sí me empecé a meter a talleres porque entendía que la única manera de empezar a ser escritora a la edad que yo tenía era también compartir con otros lo que yo escribía y si funcionaba o no funcionaba. Entonces estaba en unos talleres de cuento y allí era bastante fácil desarrollar un cuento porque es casi que una tarea de una semana hacia otra o de un mes hacia otro y el cuento, cuando tú escribes un cuento, por lo menos eso me pasa a mí, como que te lo imaginas completo en la cabeza y te sientas y lo escribes de principio a fin, como que ya, independiente de que te hayas que cambiar algunos párrafos o estructurarlo, o esto funciona o esto no funciona, es como que el cuento ya existe completo, mientras que la novela hay que ir armándola, y la novela siempre está variando, y si la novela no hay unos personajes que están hechos de muchos cuentos en donde esos personajes maduran, crecen, cambian, pues no tiene sentido. La novela yo creo que es eso, es, es el desarrollo de estos personajes para hacer algo, para representar algo, para cambiar de suerte o para cambiar de historia o para que un día sea rico y al día otro día sea pobre. Tiene muchos más ingredientes. Entonces, sí fue un reto, pero también estudié mucho para poderlo hacer, porque yo no creo en el talento puro. O sea, yo creo que uno sí puede tener algo de talento, pero yo creo que la formación es importante y te repito, como yo no la tenía, me puse a estudiar técnicas, estudié nuevamente gramática, ortografía, redacción, o sea, sí hice la tarea juiciosa porque quería contar esta historia, pero quería contarla bien contada. Eh, digamos que antes del primer capítulo hay como una presentación ahí. eh, yo subrayé esto. Aquella terraza fue el espacio, perdón, aquella terraza fue el escenario en el que se dieron cita el amor, el abandono y la desilusión para cambiar rumbos y destinos, para posar mi esperanza y mi fe en una cuerda floja. No, la prosa es fantástica, así que le voy a preguntar porque
no hemos dicho mucho de la novela, a que usted nos hable de qué va la novela sin dañarla. O sea, sí, 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 porque Ok. yo creo que tú cuentas todo, pero como para ese lector que quiere llegar al libro, ¿de qué va la novela hasta donde se pueda contar? Mira, la novela es una novela que se desarrolla a nivel, digamos, histórico entre los años 80 y 90 entre Colombia y México, dos países eh, parecidos en muchas cosas, pero igual diferentes en cultura, en comida, en costumbres. Digamos que esa es la parte del desarrollo del contexto. Lo segundo es que es una novela que cuenta la vida de una mujer, su protagonista, que se llama Mina, quien a través de la relación con otras mujeres quiere encontrarse a sí misma y saber de dónde viene, por qué es como es y hacia dónde quiere llegar. Esas otras mujeres son mujeres maravillosas como la hermana, la nana, la amiga, la mamá, todas esas mujeres que nos rodean. Y y también tiene estas subhistorias amorosas. Entonces, existe también el amor, porque las mujeres nos desarrollamos también a través de nuestras relaciones amorosas. Entonces, tiene muchos ingredientes muy lindos, porque puedes entender la Colombia de esos años desde los ojos de la protagonista, que era una adolescente, una Colombia que empezaba a vivir, por ejemplo, la violencia, y esta adolescente no entendía nada, porque la veía por televisión y no sabía de dónde salía. Entonces, eh, hay una reconstrucción desde otra perspectiva de esa Colombia que nos tocó vivir y que nos formó a los colombianos de esa época, y que me encantaría que la leyera, por ejemplo, también nuevas generaciones, porque es que de ahí salen estas mujeres de ahora y estos hombres de ahora, de esas mujeres que estaban luchando por encontrarse, por entender quiénes eran, hacia dónde querían ir, pero no tenían las herramientas ni sabían cómo usarlas. Voy a hacerte un apunte, leí un blog de Santiago Gamboa que me encantó, porque me preguntan también, por ejemplo, ¿qué género tiene tu novela? Digo, qué difícil ese tema del género. Y él escribió un mini artículo en El Espectador y me encanta, dice que hay un nuevo género que él considera que debería, digamos, ponerse el título, se llama de autoficción. ¿Qué quiere decir esto? Estás hablando de hechos reales que te pudieron haber pasado a la vida, pero siguen siendo historias de ficción. Entonces me encantó porque hay relación con el padre, con la madre, con el país, con eventos traumáticos. Son estos escritores que se enfrentan a sí mismos para descubrirse, para entender quiénes son, pero a través de historias de ficción. Y en el cine ya lo he visto, por lo menos la más reciente que vi fue la de Los Fabelman de Steven Spielberg y se habla Sí, ahí de ese es, uy, qué maravilla de ejemplo estás autoficción. poniendo. Sí, Tal sí. cual, tal Oh, cual. Porque hay muchas historias que no existían, pero que tú te las inventas, pero sí en un contexto real y en un contexto histórico y en cosas que pasaban en ese momento de filosofía de vida y cómo pensaban estas sociedades. Entonces, dicen, muchas veces personas me preguntan, ¿es tu biografía? No, no es mi biografía. Por eso me encantó ese término que encontré de Santiago Gamboa, me fascinó. Yo creo que eso es autoficción. bueno, y bueno, ya que usted estudió arquitectura, ya que usted también sabe qué es la historia, para el lector va a ser muy agradable entender esa Bogotá que siempre está en constante movimiento. Algo que yo no podía como parar de admirarme y de reírme también. Creo que la intención igual no era la risa, pero para mí fue muy cercano hablar de Pablo VI. Este Ah, barrio, sí. yo no sé, de pronto ya el imaginario que ustedes tengan, imagínense Pablo VI hoy, lo que vale un arriendo ahí, lo que vale un apartamento, lo bonito que es, las zonas verdes, y también la cantidad de pensionados que viven allí, ¿no? Es un sitio de... Y en la novela cuenta de cómo salió ese barrio, que ese barrio fue hecho para los peregrinos que venían a ver al primer papa que pisó tierra latinoamericana. Entonces también entender esas historias es maravilloso, porque es que uno a veces da las cosas por hecho. Entonces, todas estas investigaciones que hice para la novela, porque imagínate, yo tenía 3 años cuando llegó el papa al país, pero era cuando empecé a decir, bueno, ¿cuál fue mi primer recuerdo en la vida? Y mi primer recuerdo era la Avenida del Papa, yo en una terraza, y ahí empieza la novela. Y entonces dije, pero obviamente me tocó ponerme a investigar y yo no sabía que era el primer papa que había pisado tierra latinoamericana, y yo no sabía esto y no sabía lo otro. Entonces, toda esa investigación empezó a enriquecer la novela y a crear unas historias maravillosas.
Y tú lo sumas cuando un lector está ahí y hablas de Pablo VI como eso allá lejos y cuando se inundaba eso era horrible. Entonces uno dice, entonces es una ciudad muy distinta. Pablo VI fácilmente puede ser el centro de Bogotá. O sea, Imagínate, geográfico. imagínate, y eso era lejísimo. Entonces es una maravilla, maravilla encontrarse con ese tipo de historias. Bueno, el nombre de Minas, que desde el nombre ya uno va ganando. ¿Cómo se refiere a una mujer mayor? Usted habla aquí, ay, se me fue, doña Fermi, Doña Fermí, que Fermi, era, que era la sí, amiga libanesa ajá. de la mamá de la historia. Y es una mirada de una niña muy dura, ¿no? O sea, como, uy, sudando, la menopausia. eh, y eso se siente muy bien. Y tiene 9 hermanas. O 9 hermanos, mejor. Es una absoluta locura. Hablemos un poquito de Mina. Hablemos un poquito de Santiago también. Como esos personajes, porque siento yo que están bien desarrollados, muy bien desarrollados. Ay, gracias, Andrés. Mira, Mina, te digo, es esta niña adolescente que de alguna manera podría llegar a representarme, sí, como repito, no es una autobiografía, pero representa a esa niña adolescente que vivió en los años 80 y 90 y, y que, y que como cualquier mujer latinoamericana le encanta el amor y le encanta el sufrimiento y que vive en estas sociedades secretos, porque así era la época. Entonces, Mina es una niña que vive a través de diferentes relaciones amorosas hasta que llega a la relación adulta, entendiendo qué tipo de amor quiere, no, como dices tú, no vamos a spoiler la novela, pero tiene que entender qué tipo de amor quiere vivir y hacia dónde quiere dirigirse, porque es que hay muchos tipos de amor y hay muchas maneras de acercarse al amor. Y hay el amor cotidiano, y hay el amor platónico, y hay el amor filial, y hay el amor por las amigas, y hay tantos tipos de amor, pero esos amores hacen que tú también crezcas como persona. Entonces, por ejemplo, nombrabas a Doña Ferní. Doña Ferní fue un personaje real que existió en Bogotá, pero yo me la inventé la historia. Y obviamente, como mujer adulta, quería también reflejar todo eso que dices tú, esa mirada de niña era dura, pero es lo que siento ahora como mujer adulta. A uno nadie le habló de la menopausia, a uno nadie le habló de que un día uno deja de ver, y a uno nadie le habló de que un día le empiezan a salir pelos en la barbilla, porque todo era silencio, todo era misterio. Entonces, Mina es la niña que revela. Y por el otro lado está el personaje de Santiago, que es su primer amor, su ilusión, pero realmente, y lo dice la contraportada del libro, él es un seminarista y lo que yo quería representar con él es todo lo prohibido. Entonces el personaje que representa lo que no se podía hacer, lo que no se podía decir, lo que no se podía hablar, todos esos secretos de estas familias latinoamericanas. Y el nombre de Mina es porque es un nombre muy neutral, no existe, yo no conozco minas en Colombia, ni en Argentina, ni en México, pero sí en España. Les dije, de pronto un nombre muy neutral para que nadie se sienta tan identificado, porque es una historia que funciona para cualquier país latinoamericano, porque éramos sociedades muy similares, de secretos, de familias grandes, de la nana, de todo este relajo. Y también es muy agradable encontrarse un libro tan femenino, es que es muy femenino cuando habla de la mamá, cuando habla la señora, los pocillos divinamente, combinar, eh, eso también es un despliegue fantástico para leer. O sea, no sé, hablemos un poco de esa feminidad que tiene la obra. Ok, me encanta lo que estás diciendo porque mira, yo tengo tres hijas mujeres y hoy en día ya son activistas y una estudia derechos humanos y la otra es artista y se la pasan hablando del derecho de la mujer y es como, yo creo que este libro también es entender que uno puede ser libre, que uno puede ser independiente, que uno puede ser todo lo que es como mujer sin dejar la feminidad porque además es un regalo la feminidad. Por eso también le doy tanto énfasis a todos esos detalles en el libro, porque yo creo que eso es parte de lo que nosotros como mujeres tenemos que legarle al mundo, a la humanidad, la ternura, el detalle, la organización, el apapacho, eso sonó mexicanísimo, eh, sí, el consentir, El, el todo apapacho, eso. el apapacho también nos llega a nosotros por Big Vaporú.
porque como era publicidad mexicana, entonces era como el Ok. apapacho sanador, algo así, no me acuerdo. Entonces el apapacho como abrazo también creo que por ahí puede llegar. Sí, Creo que llegó tal por la cual, sí, publicidad. apapachar es como arruncharse, como estar ahí juntito. eh, y pues me encanta todo lo que estás diciendo porque se ve además que has adentrado el libro y hay muchas frases que se pueden subrayar de todos estos elementos femeninos y este libro es un poco un legado para mis hijas, para que entiendan que no hay necesidad de dejar este lado femenino tan hermoso que tenemos para hacer un cambio en la sociedad en el sentido que ellas decidan. Y algo que también nos gusta mucho es la editorial. Lo tienes con Calixta. Sí, Y hoy sí que estamos encontrando muy buenos nombres acá, nuevos autores, nuevas propuestas. eh, no, nos encanta Calixta. Eso significa que para encontrar el libro es fácil, complejo, solo con Calixta en las páginas de Calixta, en las redes sociales o también están otras librerías. mira, Calixto es mi editorial y además le estoy súper agradecida porque fue la primera que me abrió las puertas de todo este esfuerzo que te contaba al principio de cómo llegar a alguien. Y llegué a ellos y me abrieron las puertas y además son de un profesionalismo increíble. Logramos sacar un libro hermoso con una portada hermosa eh, que la diseñaron ellos. Me fascinó la portada. Eh, y es un libro que se encuentra en las principales librerías del país. Está en la Panamericana, está en la Nacional, está en la Lerner y ya está en Kindle, en Amazon. Y estamos por sacarlo en Amazon en pasta blanda. Eso es un poquito más demorado por temas de permisos y otras cosas, pero estoy con ellos. Sin embargo, también antes de contactarlos a ellos, por suerte del destino, eh, una vez me encontró en una feria que asistí Storytel, esta plataforma noruega, y Storytel me publicó primero que el libro en físico en audiolibro y estoy en su plataforma que está en Colombia, está en México y está en España y otros países. Entonces, para quien le cueste trabajo igual la lectura, puede con audiolibro o que le guste. A mí hoy en día me encanta, mientras estoy haciendo otras cosas, escuchar audiolibros, también está en esa plataforma y en todas Mm, las redes sociales de Calixta y también, pues, yo tengo mi red social de arroba Trudy Jordan escribe, pero todo es a través de Calixta que fueron los que posicionaron la novela, digamos, en el mercado colombiano. Pues, Trudy, felicitaciones por el libro y si se quieren dar como este deleite y regalarlo también, es un libro para compartir y para conocer también cómo hemos sido como bogotanos. Nos vamos a encontrar también aquí, nos vamos a reflejar. Trudy, muchas gracias. No sé si quedó algo por decir que te parezca como importante también Mira, para lo resaltar. único que quedó por decir es que voy a la Feria del Libro de Bogotá, me invitaron, entonces me encantará estar por allá y verte, me encanta que me hiciste una entrevista realmente profunda, se ve que has leído muchas frases y muy buen libro y eso es maravilloso porque es mucho más profesional que a veces cuando solo te entrevistan con un título, entonces te lo agradezco, me encantó la entrevista y espero que los lectores logren disfrutar de estas letras que escribí con tanto amor. Muy buena prosa. Acá está Trudy Jordan. De verdad que vale la pena leerlo. Así comenzó nuestro olvido. Ahí lo pueden encontrar. Ahí búsquelo. Y lo que hace Calixta está muy bien. Y hay que seguir a Trudy también para leer sus cuentos. Escucha. También hay una plataforma que se llama buscalibre.com en donde Sí. puedes pedirla y te llega a tu casa el libro también. Ay, ahí se encuentra de todo, ¿no? Buena Sí, de todo, es alternativa. una maravilla. Buena Y libros a veces alternativa. que no encuentras en otros lados, sí. Bueno, Trudy, estás en México, ¿no? Estoy en Ciudad de México, sí. Bueno, un fuerte Ay, abrazo. Andrés, Gracias mil por la gracias. compañía hoy